En escena vemos a una joven Sioux que vivía en la reserva de Rosebud, ubicada en Dakota del Sur. Su retrato fue hecho por Jesse H. Bradley, un maestro que estuvo presente en escuelas indígenas entre 1893 y 1903. Durante ese tiempo, él convivió profundamente con distintas comunidades nativas, analizando y documentando con mucho esfuerzo las costumbres y formas de vida en una época marcada por grandes cambios. En 1900, la Greater America Exposition, en Omaha, Nebraska, reunió a representantes indígenas que trajeron sus tradiciones y puntos de vista. Entre ellos estaba Ironhawk, líder de la tribu Oglala Lakota de la nación Sioux, cuya participación marcaba un capítulo importante. Su presencia mostraba la importancia de la cultura de su pueblo en medio de los profundos cambios que sucedían en Estados Unidos. En Montana, Estados Unidos, el jefe Louison comandaba a la tribu Flathead. En 1908, el fotógrafo N. A. Forsyth retrató a este líder, creando un testimonio silencioso de la cultura y la resistencia de su pueblo. La compañía Underwood & Underwood, que empleaba a Forsyth, no solo registró el rostro de este líder, sino también rastros de una historia que sigue viva. Al final del siglo XIX, el fotógrafo L. A. Hoffman se dedicaba a capturar momentos con un significado profundo. Trabajando en una empresa que exploraba las fotografías estereoscópicas, aprovechó un recurso innovador para ofrecer una sensación de profundidad poco común en ese tiempo. En 1880, su mirada atenta capturó un retrato singular. Spotted Eagle, un líder indígena de la tribu Itasipcho Lakota, también conocida como Sans Arc. En el corazón de Arizona hay un lugar que rescata tradiciones antiguas, el Cañón de Shelly. En ese rincón, una mujer de la tribu Navajo se dedica a tejer lana de oveja, creando tapetes y mantas que se transmiten de generación en generación. Esta escena fue capturada por la lente de Carl Moon, fotógrafo, pintor y escritor que, a inicios del siglo XX, se dedicó a documentar la vida y la herencia de los pueblos nativos americanos. A finales del siglo XIX, aparece en una fotografía la imagen de una joven del pueblo Ute, que vive en las zonas montañosas del oeste de Estados Unidos y conserva un idioma con raíces nómadas. Ella viste una prenda larga y oscura, adornada con flecos y bordados que reflejan su identidad. La foto forma parte de una colección creada para documentar detalladamente la vida y la cultura de los pueblos nativos americanos de esa época. En este registro histórico, dos líderes de los Oglala Lakota, parte de los Sioux, aparecen codo a codo con un oficial del ejército estadounidense. Por un lado, el jefe American Horse, que sirvió como intérprete y explorador, apoyando las operaciones militares. Por el otro, el jefe Red Cloud, que llegó a liderar una resistencia contra Estados Unidos por el control del territorio del río Powder. Entre ellos, en uniforme, se encuentra Frank North, el encargado de organizar y liderar a los Pawnee Scouts, un grupo de nativos que colaboró como aliado del ejército. La imagen, captada en 1890 por Christian Barthelmus en Fort Keogh, Montana, muestra a Bird Wild Hog, también conocido como Hedgehog, miembro de la tribu Cheyenne. Su labor como explorador del ejército se conecta con la historia de su padre, líder de los Cheyenne del norte, durante la retirada del territorio indígena en 1879. Este episodio simboliza la lucha de un pueblo por defender sus tradiciones, incluso en una época de grandes desafíos. Captada en 1880 por L. A. Hoffman en Montana, Estados Unidos, esta imagen muestra a un miembro de la tribu Crow. La persona, que vivía entre las llanuras y montañas de la región, aparece vestida con elementos típicos de su cultura y sostiene un arma de fuego. El registro evidencia su habilidad para cazar animales de gran tamaño, como búfalos y alces. Quescayo, integrante de la nación Cree, vivió temporadas tanto en Canadá como en Estados Unidos. En contextos angloparlantes, se le conoció como Bob Small, un nombre que posiblemente surgió por su corte de cabello inusual, poco común entre los indígenas de aquella época.
En 1906 partió hacia Butte, en Montana, donde F. E. Piso, reconocido por capturar la esencia de varios pueblos nativos americanos, registró su imagen. En la orilla del río Little Bighorn, cerca de Billings, Montana, un miembro de la tribu Crow se prepara para participar en un encuentro que reúne a diversas naciones indígenas de las Grandes Llanuras. A principios del siglo XX, la Crow Indian Fair sobresale como un evento anual que mantiene vivas las tradiciones y relatos que pasan de generación en generación. Queyatadi formaba parte del pueblo Laguna, una comunidad indígena del suroeste de Estados Unidos. Su nombre original cargaba con la memoria de sus ancestros, aunque los documentos también la identifican como Loti o Lota Atsi, nombres asignados por colonizadores españoles y estadounidenses. En 1904 vivía en Laguna Pueblo, en Nuevo México, donde su existencia se entrelazaba con los cambios históricos de aquella época. Mato Huitcotco, también conocido como Mata-Huitco, pertenecía a la tribu Yanktonii, parte del pueblo Dakota. En su lengua, su nombre tiene significados que podrían interpretarse como oso café, oso loco u oso pardo loco. En 1872, fue retratado por la lente de Alexander Gardner, un fotógrafo reconocido por documentar momentos de la Guerra Civil y por capturar la imagen de líderes indígenas en Montana a inicios del siglo XX. Una imagen de N.A. Forsyth muestra a indígenas frente a un automóvil, un recurso que los europeos habían introducido en ese entonces. Esta escena simboliza mucho más que una simple curiosidad. Pone de manifiesto un profundo contraste entre tradiciones ancestrales y un progreso que poco a poco empezó a cambiar el día a día de esas tribus. En 1891, John C. H. Grable capturó un momento notable de la vida cotidiana de los Lakota, una comunidad indígena de las llanuras del norte del continente americano. En el centro de esta imagen aparecen tipis, viviendas de forma cónica levantadas con troncos y cubiertas con cueros o telas. Esta estructura flexible facilitaba el proceso de armar y desarmar, adaptándose a las estaciones del año y a la búsqueda de caza. Este retrato, realizado alrededor de 1920, muestra a una mujer de la nación Kiowa, un grupo que habitaba en las grandes llanuras de Estados Unidos. Ella viste una prenda de piel, acompañada de un collar de cuentas, un cinturón muy trabajado y un pañuelo en la cabeza. Estos elementos refuerzan el vínculo de los Kiowa con su patrimonio cultural, destacando el valor que dan a la expresión artística y a la artesanía. En esta escena vemos a Sitting Bull, un jefe indígena del pueblo Lakota de la tradición Hunkpapa, reconocido como uno de los mayores símbolos de la resistencia contra las políticas gubernamentales de Estados Unidos en las Grandes Llanuras. El registro, producido alrededor de 1880, es obra de David Francis Barry, un fotógrafo que se dedicó a retratar a diversas figuras, numerosos escenarios y eventos del oeste estadounidense durante el siglo XIX. A inicios del siglo XX, en la Reserva Crow en Montana, un artesano se inclina sobre la estructura de un tipi de pieles. Vestido con atuendos tradicionales, sumerge pinceles en pigmentos extraídos de plantas y minerales, dibujando formas llenas de tradición. Aunque se trata de una escena cotidiana, revela la vitalidad de un pueblo que honra sus raíces y expresa ese legado en cada aspecto de su vida diaria. En 1870, una joven iroquesa se dejó fotografiar para un registro que trascendería generaciones. La imagen fue captada por Richard Russell, un artista de ascendencia cree adoptado por la tribu Crow, quien centró gran parte de su obra en retratar a comunidades indígenas. No es solo un retrato sencillo, muestra la fuerza de una alianza que ocupaba los alrededores de los Grandes Lagos y expone aspectos de su historia viva. Garnett era parte de la nación Oglala Lakota, uno de los 7 grupos Sioux que habitaban en las llanuras del norte de Estados Unidos. En 1877, posó para el fotógrafo Charles Milton Bell, conocido por retratar a varios líderes indígenas. En la foto, Garnett luce un penacho de plumas,
un collar de cuentas, un manto de piel y una pipa sagrada, símbolos de su cultura y de su posición en la comunidad. En las vastas llanuras del corazón de Estados Unidos, vivía Lusakou Rikalahau, miembro de la tribu Pawnee. Su nombre hacía referencia a una hora del día venerada en su cultura, con un fuerte lazo con el sol. En 1869, fue retratado por los hermanos Jackson, fotógrafos renombrados y establecidos en Omaha, Nebraska. Estos profesionales recorrían grandes distancias para documentar el día a día de las comunidades nativas y los enormes paisajes del oeste estadounidense. En 1889, una joven apache fue fotografiada por D.B. Chase, un profesional empeñado en mostrar la realidad de varias tribus. En esa época, el suroeste del país estaba bajo constante tensión, pues el gobierno seguía expandiendo sus fronteras sobre tierras que los apache habían ocupado por generaciones. Las disputas por territorio y recursos afectaban la estabilidad local, resaltando el reto de quienes seguían defendiendo sus tradiciones. Mientras la cámara capturaba la mirada decidida de la joven, su comunidad enfrentaba presiones para renunciar a sus costumbres, vínculos ancestrales y formas de vida tradicionales. Al final del siglo XIX, más de 500 delegados de distintas tribus se reunieron en Omaha, Nebraska, para el United States Indian Congress. Entre estos representantes estaba American Horse Chief, un líder Sioux, fotografiado por Adolph F. Muir bajo la coordinación de Frank A. Reinhardt. Este registro no solo capturó la presencia destacada de este jefe, sino que también reflejó el entorno histórico en el que varias naciones exhibieron sus culturas en la Trans-Mississippian International Exposition de 1898. Estas imágenes despiertan el interés de los investigadores. La nación Cheyenne contaba con 6 sociedades militares, entre ellas los Dog Soldiers o Dogmen, quienes se encargaban de mantener el orden y la seguridad de todos. Recibían indicaciones de un consejo con 44 jefes, renovado cada 10 años, reforzando así la unidad del grupo. La sociedad de los Dog Soldiers nació cuando el profeta Sweet Medicine, en una cueva de las Black Hills, recibió 4 flechas sagradas, marcando un momento decisivo en la tradición del pueblo Cheyenne. En 1879, el fotógrafo germano-estadounidense John K. Hillers tomó una imagen de 2 jóvenes de la tribu Hopi frente a una pared de adobe en Arizona. Aparecen vistiendo trajes típicos, adornadas con collares y aretes de plata, reflejando características culturales que se han transmitido a lo largo de varias generaciones. La fotografía forma parte de un conjunto de 72 registros realizados durante una expedición al suroeste de Estados Unidos, conducida por el Bureau of American Ethnology. Esta escena destaca detalles de la vida cotidiana de los Hopi, subrayando la importancia de sus tradiciones y la forma en que se han mantenido vivas con el paso del tiempo.